Amigos y hermanos, bienvenidos a nuestro estudio de este día. Tenga cada uno muy buenos días y aquí estamos ya para iniciar nuestro estudio para hoy día miércoles 12 de marzo. Y como sabemos, el tema de este trimestre ha sido el amor de Dios y su justicia. Y un tema muy interesante para esta semana, para la lección ya número 11. ¿Qué más pude hacer? Una pregunta. Y hoy vamos a descubrir de qué se trata esa pregunta. Y el tema para hoy miércoles es 12 de marzo, la parábola de Cristo acerca de la viña. Ese es el tema para hoy miércoles. Pero antes vamos a tener una oración para poder contar con la guía del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos porque hasta aquí tú has estado con nosotros. Hasta aquí tú has eh, suplido nuestras necesidades. Gracias, Padre, porque tú tienes el control de todo y tú sabes qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Sigue así, Señor, con cada uno de nosotros. Danos fe para que cada día confiemos más en ti. Bendice a aquellos que estudian, aquellos que nos ven, aquellos que están al otro lado de la pantalla, Señor. Ayúdales en sus problemas, en sus necesidades también, Señor. Cualquier tipo de problema, Señor, de salud o cualquier otra índole, Padre. Ponemos en tus manos. Tú sabes lo mejor y en ti confiamos, oh Dios, para que hagas conforme sea tu voluntad. Acompáñanos durante el estudio de este día y que tu Espíritu Santo pueda instruirnos en este estudio. Esa es nuestra súplica, Padre, para que no lo hagamos conforme a nuestro conocimiento, sino que lo hagamos guiados por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Oramos en Jesús. Amén. Como sabemos el contexto, y como les decía, el contexto del estudio de este trimestre es acerca de la esencia de Dios, el amor y su justicia. Y para nuestro estudio de hoy, como lo dije al principio, lo haremos sobre la parábola de la viña. La parábola de la viña, esa parábola que Jesús contó en determinado momento para dejar una enseñanza. Y esa parábola está registrada en Mateo 21, 33 al 39. No la vamos a leer porque ya la conocemos y si no, pues ahí en tu lugar, pues puedes acompañarme con la lectura de este texto, Mateo 21, 33 al 39. Y es que en esta parábola de la viña, Jesús en lo que está enseñando o lo que está haciendo a través de esta parábola, en realidad es denunciando la actitud de los dirigentes del pueblo, quienes habían despreciado y aniquilado a los profetas que Dios les envió. Y sobre todo, denuncia también por anticipado el rechazo que iban a hacer del mismo Hijo de Dios, al cual iban a echar fuera de Jerusalén y lo iban a matar. Eso es un resumen del significado de esta parábola, pero vamos a tratar de analizarla desde otro punto de vista, el punto de vista que tiene que ver con el contexto de este trimestre acerca del amor y la justicia de Dios. ¿Qué más pude hacer? Es el tema de esta semana. Bien, según la parábola, ¿qué hizo Dios? Analicémoslo por partes. ¿Qué hizo Dios? La viña representa a Israel literal en ese momento, al Israel literal, representa al Israel literal en un principio, ¿verdad? Pues Dios quería que a través de Israel las naciones del mundo fueran llevadas al conocimiento del verdadero Dios. Eso es lo que Dios quería, que las demás naciones conocieran el verdadero Dios a través de su pueblo elegido, ¿verdad? Que ese momento era Israel en un principio. Pero Israel sabemos que perdió ese privilegio. Y entonces ese privilegio fue entregado o pasó para el Israel espiritual. Si le llamamos hoy en día el Israel espiritual. Y sabemos que
este Israel espiritual, pues somos nosotros, somos cada uno de nosotros que llevamos el mensaje, la verdad presente. El versículo 34 de donde está esta parábola en Mateo, dice que el dueño de la viña envió a sus siervos. Aquí Jesús está hablando acerca de enviar profetas y sabios y escribas y mensajeros de Dios, ¿verdad? En un sentido especial, los sacerdotes habían sido designados como custodios, como cuidanderos de la viña del Señor. Y los profetas eran los representantes escogidos de Dios, es decir, los siervos que Dios envió. Pero ¿por qué envió Dios? ¿Por qué envió el dueño de la viña a estos mensajeros o a estos profetas? Bueno, el dueño mandó a pedir la parte de la cosecha que le correspondía. Recordemos que en el versículo 33 dice que la había arrendado. Y en ese entonces, cuando alguien arrendaba, o pagaba con dinero o pagaba en especias. Entonces, el dueño dice, según la parábola, mandó a los siervos a traer su parte de la cosecha. Seguramente era la parte que le correspondía en pago, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, Israel había de producir el fruto del carácter para revelar así al mundo los principios del reino del cielo. Eso es lo que representa esa parte donde el dueño de la viña mandó a sus mensajeros, a sus profetas, a sus siervos, a pedir lo que le correspondía, ¿verdad? La parte de la cosecha. Entonces, la cosecha es el fruto del carácter. Eso es lo que la cosecha es cuando ya hay fruto. Y ese fruto lo que significa es el carácter que había de manifestarse eh, en sus propias vidas, ¿verdad? Y luego tenía que reflejarse en la vida de la gente de las naciones vecinas. Ese era el plan, ese era el propósito. Del mismo modo, el Señor espera que su iglesia hoy produzca también frutos que correspondan con las grandes bendiciones que Él derrama sobre su iglesia. Eso es lo que espera Dios hoy en día de su Israel espiritual, de su pueblo, de su iglesia, ¿verdad? Pero sigamos entonces. Poco más tarde, ese mismo día, Jesús habló en forma clara acerca del trato que los judíos dieron a los mensajeros que Dios había enviado. Y en la Biblia encontramos varios pasajes que nos demuestran cómo han sido tratados los siervos o los profetas de Dios a lo largo de la historia. Primera de Reyes 18:13 dice: ¿no ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones, dice, de los profetas de Jehová, de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua? Es una pregunta que se hacía porque ya Jezabel estaba matando a los profetas de Dios. Segunda de Reyes 6:31 dice: y él dijo, así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, otro profeta de Dios, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Decir que le iba a cortar la cabeza a Eliseo, ¿verdad? Esa era la forma en que trataban a los profetas. Segunda Crónicas 24, 19 y 21 dice: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Y el versículo 16 dice, perdón, estoy leyendo Segunda de Crónicas 24, 19 y 21. Y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron. Mas ellos, dice, no les escucharon. Y el 21 dice: pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa
de Jehová, ¿verdad? Mataban a los mensajeros de Dios. Ellos no le escuchaban, dice el libro de Crónicas. Y luego Crónicas, siempre segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos 15 y 16, dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos, dice, hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Nehemías 9:26 dice, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti. E hicieron grandes abominaciones. Los profetas que llevaban palabra de amonestación, ¿para qué? No para criticarlos, ¿verdad? No para criticarlos como se habla hoy en día de aquellos que predican la verdad presente, ¿verdad? Dice que envió profetas que protestaban contra ellos, les hacían ver las cosas, ¿verdad? ¿Para qué? Para convertirlos a Dios. E hicieron, dice, grandes abominaciones con ellos. Jeremías 37:15. Y los príncipes se airaron contra Jeremías y le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque la habían convertido en cárcel. La casa de Jonatán la habían convertido en cárcel. Y Hechos 7:52 dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. En estos versículos claramente podemos ver el trato que recibieron los profetas de Jehová. La parábola dice que los arrendatarios de la viña no solo se negaron a pagar el arriendo, sino que insultaron al dueño de la viña, al tratar mal a los representantes del dueño y al proceder como si ellos mismos hubieran sido los verdaderos dueños de la viña, ¿verdad? Mataron a sus siervos. Eso fue lo que hicieron. Finalmente, cuando Israel no aceptó al Mesías, rechazó el último ofrecimiento de Dios, de su misericordia, de su amor por el pueblo de Israel, ¿verdad? Eso fue lo que hizo Dios por la nación. Y solo para dejar claro, precisamente en ese momento, ¿verdad? Cuando Jesús les dijo esa parábola, que como les dije al principio, esa parábola fue dada para los del Sanedrín, ¿verdad? Y es que en ese momento el Sanedrín estaba buscando la manera de deshacerse de Jesús. Durante los meses que acababan de pasar, se había reunido repetidas veces el Sanedrín para considerar la forma en que habían de acabar con el ministerio del Salvador, con el ministerio de Jesús. Eso es lo que había hecho el Sanedrín. Y eso es lo que le da cumplimiento a la parte final de la viña, de la parábola que Jesús les dijo en ese momento, la parábola de la viña, ¿verdad? Ahí en Mateo 38 y 39, 21, 38 y 39, ahí está el final de la parábola, donde ya habla acerca del hijo del dueño de la viña, ¿verdad? Que simboliza a Jesús, ¿verdad? Entonces, y por eso el tema de esta semana, ¿qué más pude hacer? Y así es, piensen ustedes, pensemos, ¿qué más podía o qué más puede hacer Dios por sus hijos? ¿Qué más puede hacer Dios por cada uno de nosotros? Tal como lo dice Isaías 5, versículo 4, que dice, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo? Dice, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres, dice. Mediante esta pregunta, Isaías deja en claro que el Señor ha hecho todo lo que él podía haber hecho a favor de Israel. Le proporcionó todo lo necesario para que se desarrollara
el pueblo de Israel desarrollara ese carácter que se pareciera al carácter divino. Eso es lo que quería Dios, que el carácter del pueblo de Israel se pareciera al carácter divino. Y Dios ya le había provisto todo lo necesario para hacer eso. Entonces, la culpa del fracaso de Israel solo podía tenerla Israel mismo. Ahora apliquemos esto al Israel espiritual. Apliquemos esto ahora a nosotros. ¿Acaso no sucede lo mismo? ¿Qué más puede hacer Dios en su viña? ¿Qué más puede hacer Dios en su pueblo? ¿Qué más puede hacer Dios en cada uno de nosotros? Dios ya lo hizo todo. Ya vimos la viña, entregó a su hijo, mandó a su hijo y ¿qué fue? Los, los que estaban arrendándola, hasta dueños se creyeron y lo mataron. Entonces, por eso es que esta parábola es dirigida al Sanedrín, ¿verdad? Dios ya hizo todo en su viña, ya hizo todo en nuestra vida, para nuestra salvación. Entonces, la respuesta, ¿a dónde está? La respuesta está en cada uno de nosotros. La respuesta está en nuestra decisión. La respuesta está en nuestro libre albedrío. Dios ya lo dio todo. Y ahí es donde Dios muestra su amor y su justicia por cada uno de nosotros. Si Dios ya lo dio todo, ¿qué harás tú ahora entonces? Que Dios te bendiga este día. Hasta pronto.